personajes del Adviento, y ahora nos detenemos como en algunos personajes más de la Navidad, para que al celebrarla un año más podamos entrar más en ese misterio y vernos a nosotros también involucrados en él. Concluía diciendo que todos estamos en gestación y alumbramiento. Si estuviésemos en Cuaresma, hubiésemos dicho que estamos en constante conversión. Bueno, en Adviento decimos estamos en gestación. Es lo mismo, ¿no? En este alumbrar un hombre nuevo y que nos lleva a toda la vida. Nuestra debilidad, nuestra condición humana hace que las cosas no las aprendamos tan rápido. Y así como las aprendo, las desaprendo. Y así somos, ¿no? Estamos siempre como intentando empezar de nuevo. Veíamos el ejemplo de los santos y en ellos reconocemos que se recibieron de cristianos. En realidad el santo es eso, se recibió de cristiano. Llegó a la universidad y se recibió, tiene el título. Mientras que, bueno, muchas veces nosotros sentimos que estamos siempre en el jardín de infantes, ¿no? Como que vemos pocos progresos en nuestra vida. Pero entendamos que estamos siempre en gestación. Posiblemente esos mismos santos experimentaron lo mismo y sentían lo mismo, que les faltaba mucho todavía. Sin duda que lo vemos desde lo humano, pero que Dios va haciendo secreta y misteriosamente su obra en nosotros. Y de repente puede haber circunstancias de la vida que nos hagan acelerar el camino de nuestra conversión o acelerar, ¿no?, el camino de nuestra santificación. Por pura gracia, nosotros no somos tortuga, ¿no?, para ir hacia esa madurez de vida. Pero Dios sí, ¿no?, es capaz de acelerar en nosotros el proceso de la santificación. Pero todo requiere un camino, un proceso, una gestación, decíamos, de la gracia en nosotros para dar a luz el alumbramiento de un hombre nuevo. Y la Navidad es esto, ¿no? La fiesta de un alumbramiento, la fiesta de un nacimiento. ¿Cómo me vinculo con esta fiesta de la Navidad en la vida espiritual? Bueno, logrando eso, ¿no? Que en mí haya alumbramiento, que yo sea ese niño que nace. Somos niños, hay que volver a hacerlo, hay que volver al niño interior, que vuelva a nacer en mí ese niño interior. Ese que siempre está más abierto a las cosas de Dios, ese que le busca con cariño, con afecto, ese niño que no calcula ni mide su amor, sino que lo entrega sin medida, ese niño que no especula ni usa a los demás, ese niño que se sabe necesitado de los otros y que está dispuesto a dar todo ingenuamente. Y cuando perdemos, ¿no?, nuestro niño interior, perdemos también esa ingenuidad. Y es por eso que empezamos a medir lo que damos, hasta dónde, cuánto, a quién, qué. Cuando el Evangelio nos desafía a amar sin medida, a hacer el bien sin mirar a quién, diría el dicho, a ser generosos en el dar, sin que nuestra mano izquierda sepa lo que hace la derecha, y acompañando 2 kilómetros al que te pide 1, y para eso necesitamos ser niños, porque quizás en esa gestación, en ese camino a la santidad, todo sea a la inversa. Para subir y llegar al cielo, tenemos que bajar y ser humildes. Cuando bajo, estoy subiendo.
Y entonces, para ser grande a los ojos de Dios, me tengo que hacer como niño. ¿Vieron? Es a la inversa cómo se desarrolla la vida espiritual. Entonces, ver en este niño quien yo debo llegar a ser. Si hay un hombre nuevo que tiene que surgir en mí, es precisamente un niño como el que nació en Belén. Pobre, humilde, tierno, inocente. Todos somos como un proyecto de criatura, como es este niño que nos nace en Belén. Es un proyecto de criatura. ¿Qué será de este niño? ¿Qué será de este niño? Por eso es importante nunca pensar que ya hemos llegado, que ya lo sé todo, que mejor de lo que soy no voy a poder ser. Es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Porque ahí empieza la mediocridad. Ahí empieza la tibieza en la vida espiritual. Ahí le cierro las posibilidades a Dios de hacerme grande, volviéndome niño. El lugar de la fecundidad en mi vida es la vida espiritual. Lo espiritual, el niño, es fruto de ese trabajo contemplativo que hacemos con todo nuestro ser, también con nuestro cuerpo. Como María, ¿no? Que puso su cuerpo. Primero lo engendró en la fe y luego en su seno. O sea, intervino su cuerpo también. También nosotros, para que esto espiritual aparezca, vamos a tener que hacer un trabajo contemplativo también con el cuerpo. Y el trabajo contemplativo de la mente. Decíamos en José, veíamos esa característica, ¿no? Esa reflexión, ese pensar, ese discernir, que lo hacemos con la mente, ¿no? El cuerpo, la mente, llevan a la experiencia de esa fecundación espiritual de ese niño que debe nacer en mí. Por eso debemos entrar en lo profundo de nuestra mente, especialmente cuando en estos días meditamos los relatos de los evangelios que nos hablan del misterio de la encarnación, del nacimiento del Salvador, poder ahí entrar con nuestra mente, o sea, reflexionando, dejándonos cuestionar por esos textos sagrados, por esa palabra que nos viene de Dios. Entramos con la mente a nuestra cueva interior, así como José y María entraron en la cueva, en el pesebre, en el portal. Entraron en aquella cueva y en aquella cueva solo está la mula y el buey. Cuando nosotros entramos a la cueva de nuestra vida, también aparecerá el cuerpo, o sea, lo animal de nosotros, de lo cual no nos podemos desprender nunca, ¿no? Digamos, en mi interior también está la mula y el buey, o sea, está lo animal de mí, el cuerpo. Entrar en lo profundo de nuestra mente, en esa cueva interior, para hacer que desde allí se viva esa experiencia espiritual a la cual la Navidad nos invita a vivir. Y empezó a brillar tímidamente una estrella. Esto significa que todo lo que nos ocurre interiormente tiene una repercusión universal. Cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando dejamos que Dios hable a nuestro corazón, cuando nos sumergimos en ese misterio, con todo nuestro ser, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, una luz empieza a brillar tímidamente. La luz del alma
se va a reflejar luego en nuestra mirada, en cada gesto. Esa irradiación servirá de guía a otros. Este es el sentido del alumbramiento de nuestro niño interior, de la fe que se transmite, ¿no?, en cada gesto, por esa luz nueva que recibimos por medio de la fe. Por eso siempre nuestra experiencia de Dios, nuestra experiencia espiritual, tiene que ser interior primero. Se manifiesta muchas veces exteriormente, como es la oración pública, la oración litúrgica. Pero si esa no es interior, son palabras nada más. Por eso siempre tenemos que hacer que nuestra experiencia de Dios sea interior. Que podamos unir nuestro corazón y nuestras voces cuando rezamos. Y entonces ahí sí habrá alumbramiento y esa luz irradiará a otros. El cristianismo pone ante nosotros un humilde portal, pone frente a nosotros a un niño, y este es el signo. Por eso hay que detenerse principalmente a contemplar al niño de Belén. Así como en otro momento tenemos la cruz como un gran signo, ¿no?, de nuestra fe, y que nunca es poco contemplar ese misterio. Y aquí también, ¿no?, el niño recién nacido es el gran signo de nuestra fe cristiana, y por eso en este tiempo de Navidad, frente a nosotros vuelve a ponernos este signo, un niño. ¿Y cuánto nos está diciendo sin decirnos nada? Por eso contemplarlo para que Dios nos hable en ese signo. Lo reconocieron unos pobres pastores. Ellos fueron y el signo era eso: encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y ellos fueron y encontraron y reconocieron, alumbrados por la fe, que ese niño era el Dios prometido, el que les traía la paz. El Dios escondido, ¿no?, el misterio del Dios escondido. Y entonces, mientras contemplamos al niño en el nacimiento, mientras contemplamos el signo de un niño recién nacido, con la humildad con que aquellos mismos pastores iluminados por la fe lo descubrieron, vamos también nosotros a lo largo de la vida haciendo la experiencia del Dios escondido. Toda nuestra fe, ¿no?, gira en torno a un Dios escondido que se revela a los pequeños, a los pobres, a los humildes. Por eso, para encontrarnos con este Dios, necesitamos, como los pastores, tener estas actitudes fundamentales de humildad, de pobreza, de pequeñez. El Dios escondido en mí, un Dios que no está fuera de mí, sino que está en mí, en lo más íntimo de mi intimidad. Los místicos hablan de esconderse con el que está escondido en mí. O Santa Teresita dirá, este Jesús que juega a las escondidas conmigo. Y entonces, bueno, su vida de oración era ese buscar, a ver dónde, ahí te encontré, ¿no? Cuando su mirada se encuentra con la mía. Bueno, esa es la experiencia espiritual, ¿no?, hacia la cual debemos ir. Por eso la contemplación del niño de Belén será esto: poder encontrarme con la mirada de este Dios escondido, que me mira en los ojitos
de un bebé recién nacido. Cómo encontrarme con esos ojos tan puros, tan profundos, que muestran el alma con tanta inocencia, de que muestra necesidad, si tiene hambre, de una mirada que me mira sin juzgarme, que no puede condenarme, porque está la inocencia, ¿no?, que expresa aquel niño sin conciencia todavía, que ¿cómo descubro que ese es Dios? Cuando nuestra idea de Dios es completamente distinta, ¿no? Por eso es un gran desafío este signo que el cristianismo nos presenta, mostrando que Dios es este niño. Si todos estamos atravesados, ¿no?, por un Dios que mira, que juzga, y entonces, bueno, quizá resolvemos entendiendo que eso fue un momento, ¿no?, histórico de Jesús al nacer. Pero la Navidad no es simplemente el recuerdo de un hecho histórico. Esto no es un acto escolar, ¿no?, donde se recuerdan hitos históricos, sino que es la experiencia espiritual del Dios escondido que habita en nuestro interior y que tiene la mirada de ese niño, porque así Dios se ha revelado y hoy se me quiere revelar a mí como a los pastores en este mismo signo, en esta misma imagen. Dios hoy me mira con esos ojos. No es que una vez cuando era chiquito, hoy me está mirando con esos ojos y esos ojos debo encontrar en mi interior. Quizás cuando se me aparece otra mirada de Dios, quizás no sea Dios, tengo que dudar, ¿no? Quizás hay algo que quiere alejarme de Él, ¿no? Y por eso me presenta otras miradas que no son la de Dios. Por eso este es un tiempo para ir buscando en mi interior esa mirada, un Dios escondido en mí, un Dios escondido en la Eucaristía, donde tendré que volver, ¿no?, nuevamente a ese misterio tan vinculado y tan coherente con el misterio de la Navidad, porque es un Dios escondido también en la insignificancia, en la pequeñez, en la pureza de un pedacito de pan. También no es el Dios escondido en la pobreza, en la pequeñez, en la insignificancia. El más pequeño de todos nosotros es Él cuando celebramos la misa, porque necesita de la mediación de un sacerdote que es un hombre pecador, ¿no? Y quiso necesitar de esa mediación para hacerse presente, ¿no? Es el extremo del anonadamiento, el extremo, ¿no?, del hacerse nada, y el más insignificante de todos nosotros. Para que lo veamos hay que subirlo, ¿no?, porque si no nadie lo ve, de tan insignificante que es un pedacito de pan, que luego se triturará, ¿no?, o sea, se desarmará, desaparecerá el signo al comerlo, porque Jesús utiliza el signo en este sacramento para que nos alimentemos de él, ¿no? Por lo tanto, el signo desaparece. Bueno, todo esto, ¿no?, el Dios escondido haciéndose el más pequeño, imitándonos a escondernos con Él para aprender de Él un camino de humildad, de anonadamiento, donde Él sea el centro y el más importante en mi vida y no yo. De un Dios escondido en la iglesia, donde tengo que volver a encontrarlo. Si está escondido, siempre no será fácil encontrarlo, ¿no? Por lo tanto, todos estos lugares donde está escondido nos llevará su esfuerzo encontrarlo presente en mí, escondido en la Eucaristía, escondido en la iglesia, escondido en los hermanos. Por eso solo es en la fe y con corazón de niño y con la humildad de un pastor pobre
es como me encontraré con este Dios que está tan cerca de mí, ¿no? Solo los humildes que tienen fe podrán adorar a este Dios escondido. Y los pastores lo reconocen, lo disfrutan y parten luego a la vida cotidiana, que es también nuestra tarea, ¿no? De buscarlo, de reconocerlo, de disfrutar de esas presencias y volver luego a las actividades cotidianas, donde nos encontraremos siempre en lo cotidiano con Él, la familiaridad hecha de amor, de respeto, de belleza, de bondad. Dios ha hecho eso al hacerse un niño, ¿no? Se ha hecho un familiar nuestro, se ha hecho nuestro hermano. Por lo tanto, si es familiar, está en lo simple, en lo cotidiano. Y bueno, también nuestra oración personal debe ir por estos caminos de familiaridad, de cotidianeidad con Él. Como más lejos de esa solemnidad vacía o hueca o ostentosa, ¿no? Sino la simplicidad de encontrarlo en lo bello, en lo bueno, en lo potencial de lo pequeño. Lo que más rechazo de mí parecería que es lo que Dios más prefiere. Y lo que más admiro de mí es secundario. Dios amó nuestra pequeñez y volcó en nuestra pequeñez su amor. Eso significa la palabra misericordia. Viene de dos palabras, de miseria y de corazón. El corazón de Dios volcado en la miseria humana, la misericordia. Bueno, hay que ser muy sabios para poder captar esto, ¿no? Esto que lo que rechazo de mí es lo que Dios prefiere y lo que admiro de mí es muy secundario. Y los magos de Oriente, cuando fueron al portal, captaron esto, que ahí estaba el secreto de la verdadera grandeza, en aquella pequeñez, en aquella pobreza del establo de Belén. Los magos le entregan dones, oro, incienso, mirra. El oro con el que lo reconocen como hombre, el incienso con lo que lo reconocen como Dios, y la mirra que lo reconocen como sanador. En un primer cofre está la humanidad. En un segundo cofre está la divinidad. Y en el último, el camino de ir de una a otra. Está nuestra humanidad. Está la divinidad. El camino para llegar a Dios es la sanación. Y eso ha venido Jesús a hacer al mundo, ¿no? A sanar a la humanidad en su raíz. Si Él no la sanaba por el misterio de su Pascua, nunca la humanidad pudiera haber participado de la divinidad de Dios. Por eso la sanación de raíz es dada por el sacramento del bautismo. Y será por lo tanto la sanación del pecado en la penitencia, en la conversión, en la apertura del corazón al amor, a la misericordia y al perdón de Dios, lo que nos haga llegar hacia Él. Necesitamos que el Señor nos sane desde la raíz siempre para ir
desde lo humano a lo celestial. Porque este hombre de barro que soy yo está llamado a ser un hombre celestial. Porque al final de este camino que estoy haciendo en la tierra, tengo que llegar al cielo. Que desde esta ceguera en la que vivimos, un día podamos verlo cara a cara. Necesitamos que nos sane para que desde la oscuridad de este mundo pasemos a la experiencia de la luz. Para que desde los deseos mundanos en los que vivimos, un día lleguemos a poseer las realidades espirituales. Si Él no me sanaría, o sea, si Él no me otorga gratuitamente su gracia, quedaría ahí sin dar un paso más que estar ahí enredado en los deseos mundanos, en la oscuridad del entendimiento, con la vida solo aquí en la tierra, ciego sin saber el camino, solo embarrado en lo mundano de esta tierra. En Jesús, que se embarró con nosotros, se unió el cielo y la tierra. Y fue Simeón, ese profeta, que lo vio todo cuando tuvo en sus brazos a Jesús. Él también pudo reconocer al Dios escondido allí. Creer sin ver es la mayor luz para conocer el misterio. Y si fuimos iluminados, es para alumbrar. Porque una lámpara no está para ponerla debajo de un cajón, sino en un candelero. Por eso, que brille siempre la luz que hay en nosotros, para que otros, al ver nuestras obras, también puedan creer. Hacemos 5 minutos de silencio personal. Dejamos que resuene en nuestro corazón aquello que nos ha tocado, nos ha iluminado, nos ha consolado, nos ha dejado pensando. Y luego rezaremos el rosario, llevados por la contemplación de los misterios de la Encarnación, para seguir buscando a través de esta oración, unidos a la Virgen, al Dios escondido.